Vamos a ver concavidad. Entonces una función que es cóncava hacia arriba tiene una segunda derivada positiva. Y la forma de una función cóncava hacia arriba es como una parábola que abre hacia arriba. No necesariamente una parábola, pero tiene esta forma. Entonces hay otros tipos de funciones cóncavas hacia arriba, digamos una función cóncava hacia arriba que es creciente, que esta tiene la forma como una función exponencial o de media parábola. La clave es que con estas funciones la recta tangente siempre está debajo de la curva. Y luego está la función decreciente cóncava hacia arriba. Entonces luego voy a volverles a escribir cóncava hacia abajo. Y prácticamente lo que está pasando con las funciones cóncavas hacia abajo es que todo se voltea. Esta se estaba doblando hacia arriba, entonces ahora todas estas otras se van a doblar hacia abajo. Y esto corresponde a una segunda derivada negativa. Entonces grafiquemos ahora esta parábola se voltea. ¿Y cómo graficaría una función cóncava hacia abajo creciente? ¿Creciente? Sí, ¿cómo doblaría esa función? Tal vez que va hacia abajo, pero pasa del eje izquierdo al eje derecho. Ah, sí, ajá, como indicó ahí Cristian. Sí, una como... Y la función decreciente que sería cóncava hacia abajo. Sí. Pero ¿qué es la definición de una función cóncava? Que está, cóncava hacia arriba, la función está arriba de sus tangentes. Cóncava hacia abajo, la función está debajo de sus tangentes. Entonces ahora tengo que graficar una función decreciente que va a estar abajo de sus tangentes. Una clave es esta, ver esta función, digamos, esta parte de abajo de la parábola, podemos ver que es una función decreciente, pero que ahora está debajo de sus tangentes. Entonces estos son los tres tipos básicos de funciones cóncavas, dependiendo de la información que nos dé la primera derivada. Prácticamente todos nuestros casos de graficar curvas van a estar aquí comprendidos. Solo nos falta un caso más de una forma donde que puede tener la gráfica, y va a consistir de qué pasa cuando la concavidad de una función cambia. Entonces aquí van a ver un comportamiento un poco diferente. Entonces vamos a empezar con... Disculpe, Cristian, Sí. ¿esas líneas rojas qué representan? Rectas tangentes. Rectas tangentes en cada uno de estos puntos. Entonces, como pueden ver, ¿por qué no estoy utilizando la definición de rectas tangentes? Porque primero necesito graficar la función, y no solo necesito graficar la función, sino que encima de todo necesito graficar tangentes. Entonces eso es muy difícil, es más fácil ver la segunda derivada, ver si es positiva, ver si es negativa, y a partir de esos signos hacer los trazos, ¿sí? Es decir, es la razón de cambio, ¿sí? Sí, esa es la pendiente de la recta tangente. Entonces, digamos, ahí vamos a empezar con una función que define, digamos, el último objeto que nos falta para graficar, que es el punto de inflexión. Sí, es el cambio en la concavidad de una función y los puntos de inflexión. Entonces ahí está.
Vamos a tratar de ver esta función, vamos a tratar de graficarla y van a ver que algo interesante va a suceder en x es igual a 0. Entonces, con lo que sabemos de graficar funciones, un paso crítico es derivar la función. ¿Y qué encuentran con esta función? ¿Va a ser esta función siempre positiva o siempre negativa? Sí, siempre positiva. Entonces esta es una función creciente. Solo que tengo que excluir, digamos, el 0. Entonces ya sé que de cajón mi función solo va a tener puede tener estos dos comportamientos, porque esos son los casos que corresponden a una función creciente. Pero aquí vamos a ver algo interesante. X es igual a 0, es un número crítico. Pero la pregunta, si este es un número crítico, ¿va a ser este un máximo relativo o un mínimo relativo? ¿Qué pasa si paso de creciente a creciente? No, creciente a creciente. No pasa nada, entonces aquí no hay un extremo relativo, entonces este no es extremo relativo, pero... ¿Cómo así si pasa de creciente a creciente? Sí, solo se toman su descanso y luego vuelve a seguir subiendo. Sí, cambio en la concavidad sí hay, porque ¿qué pasa con la segunda derivada? La segunda derivada es 6x. Entonces lo que puedo ver con esta función es que si x es negativo, la segunda derivada es negativa. Entonces cuando esté tratando de hacer la gráfica de esta función, en el que x es negativo, tengo que graficar algo que es cóncavo hacia abajo, pero que tiene que ser creciente. Entonces esto va a pasar en x es igual a 0, algo creciente que es cóncavo hacia abajo. Entonces algo que es creciente y cóncavo hacia abajo es esta curva de acá. Entonces aquí tengo que indicar que por este punto pasamos por el punto 0,2, solo para que no se confunda con el eje. Entonces aquí grafico algo cóncavo hacia abajo creciente. Esta sería mi gráfica. Pero ahora, ¿qué pasa si x es positivo? Si x es positivo, mi segunda derivada va a ser positiva, pero la función va a seguir siendo creciente. Una función por partes puede ser cóncava. Sí, pero hay que hacer todo ese análisis en cada tramo de la función. Entonces es algo bien complicado. ¿Ah? Sí, hay que ver los dos lados, sí. Entonces, digamos, ¿cómo graficaría este último trazo de esta función? Algo creciente, pero que sea cóncavo hacia arriba. Sí, como esto sería cóncavo hacia arriba y creciente. Aquí el efecto está un poco exagerado, pero esa es una pequeña limitación que hay con los puntos de inflexión. Para que realmente se observen, uno tiene que exagerar el trazo acá. Entonces, en este caso lo que tenemos es que hay un cambio en la concavidad y este punto 0,2 es un punto de inflexión. Todavía no he definido el punto de inflexión, pero tiene una definición fácil. Entonces aquí tenemos cóncavo hacia arriba y del lado izquierdo tenemos cóncavo hacia abajo. Entonces, como pueden ver, la concavidad tiene su utilidad, porque si solo con la primera derivada hubiéramos graficado algo creciente, pero algo creciente lo hubiéramos podido graficar o solo subiendo siempre o haciendo un trazo así todo extraño. Entonces la concavidad ya nos quita cualquier duda sobre cuál es la gráfica de esta función. Pero tengo otra función que es bastante similar a esta, que es casi que podría decirse la inversa de esta. Sí, vamos a tratar de hacer la inversa. No es la inversa, pero casi. Entonces ahora tenemos esta otra función. Entonces, digamos, ¿cómo graficaríamos esta función? Esta es una raíz cúbica y la
Ya sé cómo la voy a desplazar, la voy a poner en menos 2, solo para que la parte donde se está doblando esta curva no se confunda con el eje. Vamos a poner un menos 2. Muy bien. No, aquí tampoco se va a seguir doblando. Dejémosla así ya. Sí, tenía que haber puesto raíz cúbica de x menos 2, pero eso se mira más complicado. Entonces, digamos, ahorita, ¿cuál es la primera derivada de esta función? Sí, a la menos 2 tercios. Entonces, con esta función hay un primer problema. Digamos, ¿a qué es igual que de 0? 0 menos 2. Pero ¿a qué es igual g' de 0? Y esto es un 1 dividido 3 por x a la 2 tercios. Entonces aquí tengo un denominador 0. Aquí la primera derivada no existe. Entonces este va a ser un número crítico, pero ahí lo interesante es ver si realmente este número crítico va a ser un máximo o mínimo relativo. ¿Cómo así que la primera derivada no existe? La primera derivada no existe en 0. Entonces vamos a ver si x es igual a 0, es un extremo relativo. Entonces, ¿cómo podemos analizar si esta primera derivada es positiva o negativa? Podemos hacer un diagrama de signos. Entonces, digamos, puedo encontrar el término x a la 2 tercios y puedo ver los signos a la izquierda y a la derecha de 0. Entonces, aquí hay algo bien interesante. X a la 2 tercios en realidad es como decir x a la 1 tercio al cuadrado. ¿Por qué estoy exagerando este cuadrado? Porque esto va a ser la clave para que podamos ver el signo de esta derivada. A la izquierda de 0, ¿qué valores vamos a tener aquí? ¿Positivos o negativos? Sí, positivos, porque aunque tenga aquí un número negativo, al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo. Y luego a la derecha de 0 es positivo. Entonces aquí, digamos, ¿tendríamos algún extremo relativo? No. Pero entonces aquí hay un problema. Aquí que queremos graficar una función creciente, porque ahora sabemos que la derivada siempre va a ser positiva, pero posiblemente podemos decir, bueno, pero este trazo se satisface todas las propiedades, positivo, positivo, pero hay una duda, uno dice, yo no creo que esta sea la gráfica de esta función. Entonces, para saber si realmente cómo es la gráfica de esta función, vamos a necesitar la segunda derivada, porque si no solo vemos este análisis y grafico algo creciente, bueno, es como una x al cubo, y no necesariamente. Entonces vamos a ver ahora qué información nos aporta la segunda derivada. Y aquí tenemos ya la primera derivada, entonces aquí es igual a la segunda derivada. Multiplico este exponente por esta constante. Por x. ¿Cuál sería la nueva potencia? Sí, menos 5 tercios. Y entonces esto va a ser igual a menos 2 dividido 9 por x a la 5 tercios. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver los signos de esta segunda derivada. Porque así como podemos hacer un análisis de signos con la función original y con la primera derivada, también podemos hacer este análisis con la segunda. Entonces aquí tenemos un número negativo, este menos 2 novenos. Entonces este menos 2 novenos siempre es negativo. Y también tenemos un x a las 5 tercios. Que este lo puedo escribir como un x a la 1 tercio elevado a la 5. Y otra cuestión, ¿dónde creerían que se indefine esta segunda derivada? En 0, sí, se indefine también en 0. Entonces, ¿qué doble prima de 0 no existe? Entonces, este es
como una especie de número crítico. Vamos a ver que este análisis, cuando la segunda derivada la igualamos a cero, no existe, es encontrar puntos de inflexión, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó, María? Porque tengo, si quiero evaluar aquí, tendría menos 2 novenos por 0 en el denominador, y eso no. Entonces, muy bien. Este menos 2 novenos siempre es negativo, pero ¿qué sucede con el x a la 5 tercios? Es cuando es negativo. Ajá. Es negativo. Sí. Este es negativo y este es Entonces aquí nos está diciendo esto algo sobre cómo va a ser la concavidad de esta función. Esta es una función que es cóncava hacia arriba, a la izquierda es 0, y cóncava hacia abajo, a la derecha es 0. Entonces observen que esto cambia un poco respecto a la función cúbica. En la función cúbica nos salía aquí cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Entonces ahora lo que tenemos que hacer para graficar esta función es, ok, esta función siempre es creciente, pero a la derecha de 0, bueno, solo voy a indicar que pasamos por el punto 0, menos 2. Entonces aquí tengo el punto 0, menos 2. Entonces ahí está, a la izquierda de 0 tengo que graficar algo que siempre es creciente, pero que tiene que ser cóncava hacia arriba. Sí, ajá, tengo que hacer algo como la segunda parte de una U. Entonces lo que tengo que hacer ahí está algo creciente y cóncavo hacia arriba, tengo que graficar algo así, algo como esto. Entonces observen que esta gráfica es muy diferente a la de x al cubo. Luego, ¿cómo grafico, digamos, a la derecha de 0? Tengo que, bueno, la función sigue siendo creciente. Entonces, Como cóncava, pero Sí, entonces es así o sería como que así. yo creo que es así, Ajá, así, sí es así. pero ahí sigue siendo... Esto es creciente y ahora es cóncava hacia abajo porque las tangentes están encima de la curva. ¿Y cómo podemos determinar las tangentes? Solo gráficamente, o sea, tendrías que hacer el problema de encontrar la recta tangente, graficar la recta tangente y encima de la curva, y mirarías que la recta tangente está por encima de la curva. Pero otra forma, digamos. Sí. Pues como hay veces que uno solo considera el x a las 5 tercios, puede que uno, si no se da cuenta que hay un signo negativo, pero podrías poner esto como menos 2 novenos por x a las 5 tercios, pero siempre tomando en cuenta que primero aquí este número es negativo, pero negativo por negativo es positivo. Entonces es un diagrama de signos un tanto muy detallado, pero lo hice solo por seguridad. Entonces una forma como podemos graficar tangentes, Juan Pablo, que es fácil, es con la gráfica. Podrías aquí trazar una tangente y ver solo con la regla si la regla está debajo de la curva o arriba de la curva. Entonces aquí está una línea que pasa debajo de la curva. bueno, si es cóncava hacia arriba, entonces ahí está, como es cóncava hacia arriba, la línea está debajo de la curva, pero en este otro lado la línea está encima de la curva. Y no se intersectan en ningún punto. Bueno, se intersectan en el punto de tangencia. Puede que si uno la extienda más, que se intersecten en otro punto, pero generalmente con tangente solo uno mira cerca del punto donde lo estás trazando. Entonces aquí, como pueden ver, hay dos nuevos comportamientos. Entonces en los puntos donde está cambiando la concavidad, aquí voy a poner cóncava hacia abajo y este es cóncava hacia arriba. Estos puntos se van a denominar puntos de inflexión. ¿Sí? en el diagrama de signos lo que sacamos determina si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Ajá.
Con la segunda, pero con la primera derivada es creciente y decreciente. Entonces aquí, cuidado, aquí estoy haciendo con segunda. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que aquí la clave son los ejemplos. Solo voy a escribir la definición de puntos de inflexión, cómo encontrarlos y la prueba de la segunda derivada, y ya tenemos ejercicios para saber cuántas. Solo para, es que me confundí un poco con cuando hay que sacar los máximos y mínimos relativos, hay que hacer el diagrama de signos Con la primera, sí. Y para encontrar las concavidades Con la segunda, sí. Entonces aquí van a ver que hay un diagrama de signos para primera derivada. Entonces si hacen el diagrama de signos para la primera derivada es para encontrar extremos locales y cuando la función es creciente y decreciente. Y la segunda derivada nos va a servir para encontrar puntos de inflexión y la concavidad de la función. Y la función original les sirve para saber cuándo la función es positiva o negativa. O sea, pueden hacer ese análisis muy minucioso con el diagrama de signos para G, G' y G' de X, pero estos problemas entonces se van a volver eternos. Entonces, definición es en un punto de inflexión con coordenadas x0 y y sub 0 hay un cambio en la concavidad. Entonces ahorita voy a ilustrar otro potencial punto de inflexión que van a tener, que es el punto de inflexión un poco escondido, porque digamos no se va a ver muy claro. Digamos aquí, por ejemplo, tenemos una función cóncava hacia abajo con su máximo relativo, y luego tenemos una función cóncava hacia arriba con su mínimo relativo. Entonces sabemos que aquí, como tenemos cóncava hacia arriba y aquí cóncava hacia abajo, en algún momento va a tener que haber un cambio de concavidad, porque si no hay un cambio de concavidad, entonces simplemente no tenemos este mínimo. Entonces lo que van a ver aquí es que eventualmente la curva se va a doblar y va a pasar a ser cóncava hacia abajo. Entonces este punto no se observa muy claramente, pero aquí pueden ver que con la regla eventualmente va a haber un cambio. Entonces aquí todavía está la recta arriba, 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 pero ya aquí está como que abajo. Es más o menos como por aquí, donde no va a estar ni arriba ni abajo, va a estar el punto de inflexión. Entonces, aquí hay algo bien interesante, como que la segunda derivada nos puede servir para determinar si hay un mínimo relativo o un máximo relativo. Entonces, este es el último resultado teórico que vamos a necesitar para graficar las curvas, y después todo es de graficar asíntotas, interceptos, análisis de diagrama de signos. Y esta es la prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Y eso es bien útil en economía, porque en varios cursos no tienen modelos gráficos, pero tienen funciones de utilidad, funciones de costos, ingresos, y luego si ellos llegan a comprobar que no importa la función de utilidad o ingresos que estén usando, si su segunda derivada es negativa para esa función, el nivel de producción donde encuentren que la utilidad marginal es igual a 0, ese es el punto donde van a estar maximizando la utilidad. Entonces eso es lo que ya en microeconomía van a decir, así las funciones de utilidad son cóncavas. Entonces esto también tiene importancia teórica. Entonces vamos a tener que un número C tiene que ser un número crítico de la función. Entonces, si tenemos un número crítico, lo que vamos a hacer es que en vez de realizar el diagrama de signos, vamos a calcular el valor de este número crítico en la segunda derivada. Y vamos a tener un máximo relativo
si nuestra segunda derivada tiene tal signo. Entonces digamos, ¿qué tipo de concavidad tengo aquí con el máximo relativo? Cóncava hacia abajo, y una función cóncava hacia abajo, ¿qué derivada tiene? Segunda derivada. O sea, todas las cóncavas. Negativa. Y si una cóncava para arriba no tiene segunda derivada. No, si va para arriba entonces no tiene máximo, tiene mínimo. Entonces van a tener un máximo relativo si la segunda derivada evaluada en el número crítico les da un número negativo. No importa si el número les da menos 10, menos 100 o... Así que hay un máximo relativo si la segunda derivada en el número crítico es negativa, no positiva. Esto me pasa por mencionar varias ideas al mismo tiempo. Entonces, segunda derivada negativa, máximo relativo. Mínimo relativo vamos a tener esta forma. Esta que es una función cóncava hacia arriba. Y una función cóncava hacia arriba, ¿qué signo tiene para su segunda derivada? Positivo. Desde aquí más que todo trate de mantener consistencia para el negativo con rojo y positivo con azul. Pero también miren que la desigualdad sea la correcta. Entonces voy a poner aquí negativa y positiva. Y desafortunadamente hay un caso que va a ser un caso inconcluso. Vamos a ver qué tanto podemos hacer de estos casos inconclusos. Si la segunda derivada es 0, puede que sea un punto de inflexión, pero también puede que sea un extremo relativo. Entonces, si tienen el caso inconcluso, hagan un diagrama de signos, realicen un diagrama de signos para F' o F doble prima para determinar si C es extremo relativo o punto de inflexión. Entonces, esta es toda la teoría. Un punto de inflexión es donde pasa de positivo a negativo. Con la concavidad, sí. Un punto de inflexión tiene esta forma. Y aquí la doblo otra vez. O viceversa. Sí, o viceversa, pues sí, excelente, sí, viceversa. Sí, estos dos puntos de inflexión no tienen nombres diferentes, no es así como que un punto de inflexión negativo o un punto de inflexión positivo, pero con extremo relativo sí hay una diferencia cualitativa muy clara entre el máximo relativo y el mínimo relativo. Sí. Extremo, sí, eso es una buena observación. En los extremos relativos no hay cambio de concavidad. Entonces, en los extremos relativos no hay cambio de concavidad. Voy a poner aquí para ser más específico si la función es derivable. Pero yo creo que puedo cumplir tu requerimiento de un extremo relativo que cambie de concavidad, pero ya son funciones con picos. Entonces, digamos, una función que puedo pensar que cambie de concavidad y que sea extremo relativo es, yo creo que esta es una función creciente y cóncava hacia arriba. Si aquí la función es cóncava hacia arriba. Pero los picos son bien difíciles de trabajar. Entonces aquí lo que puedo hacer es que, esta sigue siendo cóncava hacia arriba. Entonces aquí no habría cambio de concavidad, pero tal vez hago como cóncava hacia abajo. Es como una ola. Sí. Este es un ejemplo, pero aquí claramente, digamos, ni la derivada ni la segunda derivada existe.
Entonces aquí f' de c no existe y mucho menos la segunda derivada. Entonces aquí te pude conseguir un ejemplo, pero como estás viendo es un ejemplo muy rebuscado. ¿Y si la segunda derivada no existe? Ah, no se puede usar en la prueba de la segunda derivada. Habría que graficarme y ver si... Habría que usar el análisis de signos. Sí, digamos aquí tengo que dijiste esto, f' es igual a 0 o f' de c no existe. Nos vamos al diagrama de signos. Entonces la prueba de la primera derivada les puede parecer muy tediosa, pero en realidad es una prueba que nunca falla. Y hay otro problema que hay con la prueba de la segunda derivada, que consiste en que, digamos, si es un polinomio, encontrar la segunda derivada de un polinomio es fácil, pero encontrar la segunda derivada de una función racional es una pesadilla. Y ahorita voy a ver si les puedo encontrar. Vamos a empezar con el problema más difícil, porque... Y este ya lo hemos hecho bastantes veces. Entonces ahorita con todos estos problemas vamos a realizar lo siguiente. Realice lo siguiente. Vamos a tener que encontrar extremos relativos y donde la función es creciente y decreciente. Entonces ahorita las instrucciones las estoy escribiendo muy abreviadas. Segundo, nos vamos a ir con los puntos. Tenemos que encontrar los puntos de inflexión y la concavidad de la función. Y por último, ya que estamos haciendo todo esto, tenemos que graficar la función. Entonces ya el lunes vamos a estar haciendo gráficas y gráficas y gráficas. Nos vamos a aburrir de hacer gráficas. Entonces con el ejercicio 1 tengo esta curva muy común. No sé si me va a quedar exacta este número crítico, pero lo que pasa es que habíamos hecho mucho el x dividido x al cuadrado más 1, entonces estoy tratando de ver si pongo x dividido x al cuadrado más 2. Entonces hagamos un pequeño cambio aquí. Si nos queda un número crítico feo, no importa, yo creo que todavía podemos hacer el análisis. Muy bien. Entonces calculemos la primera derivada de esta función. ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? La derivada del numerador es 1. Luego calculo la derivada del denominador. 2x al cuadrado. Sí, al cuadrado. No va a quedar un número crítico feo. Pues estoy haciendo aquí trampa. Menos 1. Yo creo que necesitamos un 4 para que nos quede bonito. Cambiémoslo esto a 4. Esto es un poquito de trampa, pero es que no quiero trabajar con una raíz cuadrada de 3 medios. Qué cosa más fea. Un 4 está bien. Solo para cambiar un poco, porque este problema ya sería la tercera vez de que lo haríamos con el más 1. Entonces aquí tengo x al cuadrado menos x al cuadrado es menos 2x al cuadrado es menos x al cuadrado. Y tengo este 4. Entonces 4 menos x al cuadrado dividido x al cuadrado más 4 al cuadrado. Desafortunadamente no se cancelan, pero por lo menos tenemos un número crítico bonito. Dos números críticos bonitos. Entonces, ¿cuáles números críticos tengo aquí? 2 y menos 2. Sí, 2 y menos 2. Tengo que encontrar cuando la derivada es 0 y cuando la derivada no existe, pero afortunadamente
el dominio de esta función derivada son todos los reales. A pesar de que tiene un denominador, el denominador siempre es 0. Muy bien. Entonces ahora vámonos a hacer el diagrama de signos para la primera derivada. Tenemos menos 2 y 2. Y luego tenemos dos términos en nuestra derivada, pero si ustedes tienen tres términos, está bien. Pueden hacer 2 menos x por 2 más x, no cambien nada. Voy a hacer 4 menos x al cuadrado porque las conclusiones van a ser las mismas. Este en realidad está dividiendo, pero como dividir o multiplicar no cambia el análisis de signos, no voy a tener ningún problema con mis conclusiones. Pero si en algún momento están confusos, pueden escribir esto como 1 dividido todo esto al cuadrado. Entonces, con la primera función, con la primera fila, ¿cuándo vamos a tener que este término es igual a 0? Y luego a la izquierda de menos 2, ¿qué signo va a tener 4 menos x al cuadrado? Negativo, sí. Como que a Eva le gusta el análisis de signos. Si te gusta, casi que esto va a ser el parcial. Solo que... Y luego entre menos 2 y 2 podemos usar 0. 4 menos 0 es 4. Nítido. Y luego a la izquierda de 2, ¿qué signo tenemos? Sería un 4 menos 3 al cuadrado. O también la clave te la da que estás pasando por un 0. Menos más menos. Y luego todo este término horrible de aquí, ¿qué signos tiene? Sí, y nunca pasa por 0. Entonces con nuestra derivada, ¿qué signos tenemos? Negativo, positivo y negativo. Entonces aquí ya vamos bien, porque aquí grafico algo decreciente y luego algo creciente. Y luego como que aquí me voy a tener que doblar un poco. Entonces aquí indirectamente ya estoy usando algo que vamos a necesitar posteriormente. Entonces luego, ¿dónde vamos a tener extremos relativos? Ajá, y el menos 2, ¿qué sería? Sí, mínimo relativo es f en menos 2. Si evaluemos f en menos 2 solo para tener ya este número. Este número sería menos 2 dividido 4 más 4. Tenemos menos un cuarto. No importa tanto el menos un cuarto, sino el hecho que este sea un número negativo pequeño. ¿Tenemos algún máximo relativo? El 2. El 2 es un máximo relativo. Y este es igual a 2 dividido 8. Estoy apuntando estas coordenadas porque me van a servir a la hora que tenga que graficar la función. Entonces ahora bueno, nos vamos a la parte realmente tediosa. Y todavía hay un par de secciones que se atrasaron. Ahorita a ver cuál es la parte tediosa, porque como tengo que hacer análisis de concavidad, necesito la segunda derivada. Y ahorita digamos todavía hay unas secciones de ingeniería que se atrasaron un poco con el curso y hoy tienen su final de mate 101. Y una de las preguntas es simplificar una expresión, pero esa expresión es una regla del cociente para una función bastante parecida a esta. Entonces esto justifica por qué, digamos, en mate 101 queríamos simplificar estas funciones. Entonces aquí tenemos nuestra primera derivada. ¿Cuál sería la segunda la segunda derivada de esta función o la derivada de la primera? Y aquí tenemos para entretenernos menos 2x, por todo esto, el denominador. Y luego menos la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador?
Ajá. Nos falta el 2x. Pero todavía nos falta copiar el numerador. Y no sé si ustedes tuvieron un problema así en su final de Mate 101. Simplificar alguna expresión fraccionaria. Sí. Ustedes ya vieron, aquí es donde antes de Mate 101 decían, no. Yo ahí sí. Sí. ¿Cómo se está restando en la parte de arriba? No podemos eliminar directamente con el denominador, ¿verdad? No se puede, son casi iguales, pero no. Aquí me hubiera necesitado un más o aquí un menos. No, yo digo en esta. Aquí se va a haber varias eliminaciones. Entonces, ahora es clase de álgebra. Entonces, hay varios factores comunes. Entonces, factoricemos el factor común. Entonces, espero que ya no haya tanta aversión para este tipo de simplificaciones. Entonces, aquí hay un menos 2x como factor común. Luego un x al cuadrado más 4. Y yo creo que eso es todo. Bueno, entonces, ¿sí? Una pregunta, para simplificar el 4 menos x al cuadrado, ¿hay que cambiar el signo a la operación o no? No es que no habría que cambiarle, no. Oye, pero si lo estás cambiando y siendo consistente con tus signos, se puede hacer. O sea, aquí puede haber un factor común solo 2x, pero tendrías que mantener los signos negativos adentro. Pero lo que sí es que esto es clave, factorizar este x al cuadrado más 4, porque cómo está molestando este término. Entonces, si mal no estoy, el primer término solo nos queda x al cuadrado más 4, y luego el segundo término aquí nos quedaría igual. Tenemos aquí un 2, y tenemos aquí un 4 menos x al cuadrado. Entonces, uno de los factores del numerador se puede cancelar con uno de los factores del denominador, que ayuda su poco. Entonces luego tengo que la segunda derivada es menos 2x dividido todo esto al cubo. Y luego, ¿qué nos queda aquí entre los corchetes? 4 más 8 serían 12. Y luego tendríamos 12 menos x al cuadrado. Sí, 12 menos x al cuadrado. Entonces, lástima que no nos quedó aquí un bonito número, potenciales puntos de inflexión bonitos, pero igual se puede hacer el análisis. Entonces, miren aquí, ¿qué necesitamos? Ahora tengo que encontrar los potenciales puntos de inflexión, porque como tengo que hacer concavidad, tengo que determinar cuándo esta segunda derivada es positiva y cuándo esta segunda derivada es negativa. Entonces, ¿cuándo es la segunda derivada igual a 0? Cuando todo el numerador es igual a 0. Y todo el numerador puede ser igual a 0 cuando x es igual a 0, o cuando tengo este número más menos la raíz cuadrada de 12, y este es aproximadamente un 3 algo, es un número entre 3 y 4. Entonces, estos son nuestros potenciales puntos de inflexión. Entonces, ahora hagamos el diagrama de signos para la segunda derivada. Y aquí pueden ver que después de esta simplificación pueden evaluar la segunda derivada, por ejemplo, en 2. Y si la evalúan en 2, tienen menos 4 dividido 4 más 4, 8 al cubo es un número positivo. 12 menos 4 es igual a 8. Pero igual, este número es negativo. Entonces, como este número es negativo, hay un máximo relativo en x es igual a 2. Yo creo que este lapicero rojo ya hay que retirarlo. Muy bien. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué prefieren? ¿Hacer prueba de la segunda derivada para extremos relativos o nos vamos mejor con la primera derivada? ¿Les gustó la segunda? Sí.
Sí, la primera es suficiente, pero hay varias personas que les encanta la segunda derivada. Entonces yo siempre pregunto, digamos, ¿cuál prefieren? Personalmente yo prefiero la primera derivada, porque toda la simplificación que tuvimos que hacer para aplicar la segunda derivada. Sí, digamos, la primera derivada solo es esto. La segunda derivada es regla del cociente, factorización, simplificación, sí. Sí, si ves que no hay cambio con cavidad, no hay necesidad de la segunda derivada. La segunda derivada, como van a hacer, es hacer estos problemas muy laboriosos. En algunos problemas sí es crítico hacer la prueba de la segunda derivada. Funciones que tienen puntos críticos que también son puntos de inflexión. Pero generalmente vamos a ver que lo que más pesa aquí es la primera derivada. Y aquí encima de todo tenemos unos números un poco feos. Menos la raíz cuadrada de 12, 0 y la raíz cuadrada de 12. Entonces empecemos con la primera fila. ¿Cuándo es este menos 2x igual a 0? En 0. Y luego, digamos, aquí cuáles serían los signos de menos 2x. Sí, bueno, sería negativo, pero como tenemos un signo menos, se vuelve positivo. Y no va a pasar a ser negativo hasta que pasemos por el 0. Esta función, buenas noticias, ese es 0 en algún punto. Y todos estos son números positivos, entonces solo ponemos los máses. Y luego con esta última cuesta un poco, pero digamos a la izquierda de menos 12 hay números como digamos menos 4. 12 menos 16, negativo. Entonces sabemos que esta función cuadrática es 0 en estos puntos extraños. Pero luego, ¿qué pasa entre menos 12 y 12? Podemos usar 0 como referencia. Positivo. Y luego esto es negativo. Y quise hacer este problema tedioso porque este es el mejor problema para presentar al inicio. Después vamos a delimitarnos solo a funciones polinómicas por el momento. Entonces digamos aquí el signo de menos infinito a menos 12, ¿cuál sería? Negativo, positivo. Entonces aquí hay un punto de inflexión. Positivo y luego este sería negativo y positivo. Entonces aquí tenemos algo que es decreciente y cóncavo hacia, ¿cómo se llama? Hacia abajo. Entonces como que voy a tener que graficar algo así. Luego aquí tenemos algo cóncavo hacia arriba, pero entre acá como que pasamos de decreciente a creciente. Entonces posiblemente tengamos una parte así en este intervalo. Luego esto es cóncavo hacia abajo, pero aquí como que tenemos un mínimo. Entonces aquí estoy consolidando la información de la gráfica. Y pasado ya de 2, la función es decreciente, pero ahora es cóncava hacia arriba. Entonces decreciente y cóncava hacia arriba voy a tener que graficar algo así. Entonces aquí ya tengo las piezas del rompecabezas de mi función. Y van a ver que estas 4 piezas van a aparecer en la gráfica. Entonces hay puntos de inflexión en más menos 12 y 0. La función va a ser cóncava hacia arriba en estos dos intervalos. De menos la raíz cuadrada de 12 a 0. De la raíz cuadrada de 12 a 0. Y luego es cóncava hacia abajo en el resto. De menos infinito a menos la raíz cuadrada de 12 y de la raíz cuadrada de 12 infinito. Y ahorita viene el punto realmente importante, la gráfica de esta función, porque la idea es, ¿por qué hicimos esta gráfica?
Observen que inicialmente con la prueba de la primera derivada como que estábamos especulando que esta gráfica solo iba a ser una función cúbica. Pero ahora con el análisis de la segunda derivada como que en algún momento en esta parte voy a tener que hacer un doblez en esta parte y luego en esta otra también voy a tener que hacer un doblez. Entonces mi gráfica al final va a consistir de estas dos partes y en algún momento voy a tener que hacer estos dobleces. Entonces solo borremos esto porque aquí ya estoy cambiando la concavidad de la gráfica. Y ¿sí? Yo creo que esas coordenadas yo se las daría. Las podemos encontrar, pero sería la raíz cuadrada de 12 dividido 16. Es un número que es menor a 1, pero no sé si es menor a un cuarto. Digamos, aquí solo les pediría tal vez, digamos, la coordenada en X del punto de inflexión. Ahora con calculadora sí estoy facultado, ya sí encuentren la coordenada y quiero que aparezca todo esto exacto. Entonces la ventaja de no tener calculadora es que solo vamos a usar 3 puntos. El G de menos, el F de menos 2, que es menos un cuarto. El F de 0, como van a ver, este punto casi que se encuentra de manera automática en todo problema, excepto que se va de una asíntota en 0. Entonces, vamos a usar esto y solo esta información de decreciente y cóncava. Entonces, ¿cómo va a ser esta gráfica? Obviamente la escala en Y va a tener que ser exagerada, si no, no vamos a poder ver esta gráfica. Acá incluso hay una mejor idea, porque para este problema, otra forma como pueden graficarla, van a ver que se puede graficar esta sin segunda derivada. Entonces paso por acá y el 1/4 lo voy a tener hasta aquí arriba y el menos 1/4 lo voy a tener hasta aquí abajo. Va a estar más o menos por aquí. Entonces ahí está la escala en Y está bastante exagerada, pero es que si no, no vemos la gráfica. Y luego, bueno, aquí tenemos 3 y menos 3. Ahí estamos. Un poquito por acá. Es que quiero hacer el comportamiento del doblez. Entonces, F de menos 2 está aproximadamente por aquí. Sí. Entonces, estos son los extremos. Este es mínimo. Este es mínimo. F de 2 es máximo. Bueno, los extremos te sirve para saber, digamos, si por lo menos vas a estar arriba del eje X o debajo del eje. O el punto de inflexión, como vamos a ver, no ayuda en mucho. Entonces, digamos, ¿cómo haríamos esta gráfica? Observen que aquí tengo un comportamiento de mínimo y aquí tengo un comportamiento de máximo. Sabemos que de menos 2 a 2 la función es creciente. Entonces, aquí estos puntos los conecto así, pasando por el origen. Ahora aquí la función es decreciente, pero tengan cuidado porque hay un cambio de concavidad. Entonces inicialmente voy a tener este comportamiento, posiblemente aquí ya cuando esté en la raíz cuadrada de 12 voy a tener que hacer el doblez y el doblez se va a ver así. Entonces observen que esta es una parte complicada de la gráfica, pero que se puede hacer más fácil si nos recordamos de algún concepto que nos permite observar este tipo de comportamientos. Entonces, ¿cómo completaría el resto de esta gráfica? Observen, es una función creciente, pero empieza cóncava hacia arriba y luego tengo que hacer el doblez. Entonces, aquí hay puntos de inflexión. Aunque no conozca su coordenada, sé que aquí se están viendo reflejadas. Aquí también hay otro punto de inflexión, pero este está un poco escondido, pero aquí se puede ver de que pasamos de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué clave hay en este problema para ver que realmente tenemos que doblar aquí la curva?
esta función tiene algún tipo de asíntota. Sí, tiene la asíntota horizontal de 0. Entonces esta es una mejor forma de hacer la gráfica y la podemos hacer sin usar la segunda derivada. Entonces lo único que necesitaríamos para hacer esta gráfica es la primera derivada. Si la necesitaríamos, porque la primera derivada me encontró aquí un máximo relativo en 2 y un mínimo relativo en menos 2. Y luego esta asíntota horizontal me está diciendo que ya sea nos vayamos a menos infinito o a más infinito, nos vamos a aproximar y y es igual a 0. Entonces, y ahí tenemos que pasar por el origen. Entonces, ¿cómo puedo completar esta gráfica? ¿Cómo completaría esta gráfica? Bueno, no, pero solo con, digamos, ya sé que aquí la función es creciente y aquí es decreciente. Entonces aquí la función es decreciente hasta menos 2. Luego la función es creciente, porque ya tengo las conclusiones del análisis de signos. Sí, es igual, pero con una ventaja, no estamos pensando en concavidad. Entonces grafico aquí algo decreciente, caigo. Entonces aquí se puede ver que hay el doblez, pero el doblez ya lo hacemos instintivamente tratando de llegar a la asíntota horizontal. Pasamos aquí, llegamos a nuestro máximo relativo y luego aquí es decreciente, pero como sé que tengo que pasar por esta asíntota, no me puedo ir. No, la segunda derivada, no se sorprendan que no siempre la pregunte, porque es un análisis muy extenso y hay veces que hasta uno se confunde con la segunda derivada. Pero si la intersecta en 0,0 deja de ser asíntota. No, es que el 0,0, la asíntota es solo de pasados de ciertos puntos. Este comportamiento solo es en el infinito y el menos infinito. Uno puede pasar la asíntota horizontal varias veces, pero la idea es que en más infinito o en menos infinito sí llegue a 0. Entonces hay unas asíntotas. Aquí sí hay, porque este es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Lo que pasa es que no se mira mucho aquí el cambio de la concavidad. Lo pueden exagerar, sí pueden hacer un como, no sé. Y si hacen eso, lo vamos a tomar como bueno. O sea, donde sí vamos a andar insistiendo en puntos de inflexión es en algunos ejemplos que vamos a ver posteriormente, donde hay un número crítico, pero ese no es extremo relativo, sino que es, ¿sí? Este sí es uno así. Este sí puedo decir, este es problema de examen. No, tal vez con asíntotas, sin segunda derivada. No, ni siquiera, solo uno pasa por el origen y tranquilo. Entonces vamos a ver qué nos pasa con las siguientes funciones. Aquí tenemos tantas. A ver si con estas vamos a poder encontrar números críticos. Entonces aquí tengo varias. Si no, voy a trabajar con las que trabajé en el curso de cálculo diferencial. Yo siento que está un poco difícil de encontrar cuando la primera derivada es 0, pero tratemos de ver. Si no, nos vamos con los de cálculo y voy a tener que cambiar esos problemas. Estos problemas solo estaban pensados para segunda derivada. No, se puede sacar, sí. Afortunadamente este 28 se hace 0, qué bueno. Muy bien. No está tan difícil, muy bien. Entonces derivemos esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Más 76. Este está bonito porque me recuerdo que había algunas preguntas de cómo completar el cuadrado para graficar una parábola. Entonces, ¿dónde la función va a tener números críticos? Cuando la derivada es 0. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? Cuando x es igual a 0.
Bueno, 38x más 76 es igual a 0. Cuando X. Cuando X igual a menos 2. Sí, X es igual a menos 2. Ahora aquí sí sabe que aquí sí la segunda derivada es hermosa porque, digamos, sería este máximo o mínimo relativo. Sí, el mínimo, digamos, mínimo se puede ver de varias formas. Lo bonito de este problema es que la segunda derivada siempre es positiva. Entonces, esta es una función que siempre va a ser cóncava hacia arriba. Y como es una función que es siempre cóncava hacia arriba, va a haber un mínimo relativo en x es igual a menos 2. Y de esto se pueden aprovechar, si con la segunda derivada pueden extraer toda la información decreciente y decreciente, no es necesario hacer análisis de la primera derivada, porque digamos, con esto se sienten con suficiente confianza para graficar esta parábola. Digamos, les puedo dar la coordenada en y, la coordenada en y tal vez lo único que les falta, digamos, y de menos 2, y este sí tendría que dárselos, porque es un número un poco difícil de calcular. Yo creo que es menos 152, y este si no... Es un número de... ¿Cuándo salió menos? Ese número sí tendría que dárselos. No. Este sí no pediría hacer esta evaluación. Es un poco... Sí, solo me van a encontrar que es igual. Ah, menos 86. Ah, muy bien, menos 86. Bueno. Entonces, se sienten con confianza para... Ah, bueno, dejémoslo. Es un número negativo. Y no vamos a encontrar aquí los interceptos en X. Ahora con calculadoras digo, bueno, encuentren los interceptos en X, utilicen la ecuación cuadrática, hagan todo. Como la parábola es positiva. Ajá. Entonces, pues como la función es positiva, se sabe que es mínimo. Sí. Entonces yo graficaría algo así. Y les doy completamente libertad de si este intercepto lo ponen a la derecha de Y o a la izquierda de Y. Y ahora, si queremos hacer realmente trampa, podemos contestar ya cuando la función es creciente y decreciente. ¿Dónde sería decreciente? Aquí, porque aquí está bajando. Ah, sí, menos 104. Muy bien, gracias. Entonces este es decreciente de menos infinito a menos 2. Es creciente de menos 2 a infinito. Y esto es problema. Ah, este problema B yo creo que ya lo habíamos hecho. Este problema C yo creo que sí va a estar difícil encontrar los números críticos. No. Vamos a cambiar ese problema C por otro, porque aquí estos números críticos sí no los podemos encontrar. No los podemos encontrar. A menos que uno sea un as para encontrar raíces de funciones cúbicas. 150 menos 144 x al cuadrado más 7. Sí, esto no se puede. No. Es que yo creo que sobre esta pregunta, si la observan atentamente, solo estoy preguntando con cavidad. Y la concavidad se puede medir con Wolfram. Es con segunda derivada. Entonces solo voy a encontrar cuáles son los ceros de este número. 8x al cubo menos 144x al cuadrado más 7. Es que ese 7 no la pone. Sí, ese 7. Uy, Dios mío, encima de todo hay dos que están muy cercanos. Ah, no. Menos punto 21, punto 22 y punto 18, no. Qué cercanos están estos dos. Entonces estos se determinan de manera numérica.
Por eso es que las respuestas están aproximadas. Entonces este lo vamos a cambiar por el problema que trabajé en cálculo diferencial con una función cúbica, pero una función cúbica con un poquito más de gracia. ¿Dónde tenía este? Ah, este sí se puede. Entonces este lo vamos a... Este sí es razonable. Entonces 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x más 1. Oye. Uy. Uf. Bueno, este sería el nuevo problema C. El B no lo voy a hacer porque ya lo hicimos con anterioridad. 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 1. Muy bien, vamos. Entonces, ¿cómo encontramos números críticos ahí? Tenemos que derivar. Ahí simplificamos la C, ¿o no? Sí. Entre comillas. Sí, entre comillas, porque ya está cambiado. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? 6x al cuadrado más 6x menos 2. Ah, y una pregunta con calculadora, si hubiera podido preguntar el problema C original, porque las calculadoras encuentran raíces. Ahí es 1. Miremos. Factoricemos este 6. X al cuadrado más x menos 2. ¿Cómo puedo factorizar esta función? X menos 2 Menos, X menos 1 x menos 1, sí. por X menos 2. X más 2, porque estos dos se tienen que dar negativo. Muy bien. Entonces vámonos con los números críticos. ¿Cuáles tenemos? 1 y menos 2. Sí, 1 y menos 2. Entonces, si les gusta el álgebra, les va a gustar este tema. Entonces, luego, aquí sí tengo que hacer el análisis de la primera derivada, tengo que hacer el diagrama de signos. No me queda de otra. Si quieren, escriben el 6, si no lo escriben, no va a afectar en nada la respuesta. Pero yo solo para hacer lo más preciso posible voy a incluir el 6. Muy bien. Solo tengo dos ceros, menos 2 y 1, los escribo del más pequeño al más grande. En esta primera fila, ¿cuándo vamos a tener que este término es 0? Ahí Es 0 en 1. Y luego, ¿cómo lleno el resto de diagrama? después también es menos 2 también es 0. No, aquí es menos para la derivada. Antes de 1 es negativo. Sí, es negativo. ¿Cuándo pasa a ser positivo? Después de 1. Después de 1. Luego x más 2. Sí, negativo. Y luego, ¿qué pasa? Positivo, excelente. Negativo todo. Y luego, digamos, a la izquierda de menos 2, ¿cuál es el signo de la derivada? Excelente. A la izquierda de menos 2. Y antes, Porque se multiplica. sí, se multiplican, Positivo. Entonces, buenas noticias les tengo a ustedes. Con este problema, solo con esto pueden hacer la gráfica. Vamos a hacer la segunda derivada, pero solo para afinar ahí unos detallitos. ¿Cuándo necesitamos la segunda derivada? O sea, ¿cuándo es evidente que la necesitamos? Cuando encontramos números críticos que no van a ser extremos relativos. Entonces ahí tengo un problemita que lo he estado guardando y van a ver que para ese sí vamos a tener que hacer segunda derivada, porque esa gráfica sí es extraña. Entonces aquí la función está subiendo, es igual a 0, cae,
Y como que aquí voy a tener que doblar porque de aquí eventualmente la tangente tiene que ser horizontal. Entonces, ¿dónde voy a tener máximo relativo? ¿En qué punto va a estar? ¿En menos 2 o en 1? Elvin, ¿en dónde va a estar la coordenada? O David, o tal vez Christian. Si el máximo relativo, ¿dónde lo tenemos? En menos 2. Entonces ahora encontremos la coordenada en Y pues con esos dos puntos van a ser críticos para graficar la función. Y esta sí todavía se puede evaluar, este es un problema razonable. Es menos 16 más 12 más 24 más 1. 36, 37. Uy, creo que no. 21 me queda, sí, 21. ¿Tenemos algún mínimo relativo? Sí, en 1. Y solo vamos a encontrar el valor de esa función. El valor de la función en 1. Entonces este sí es fácil. Aquí es igual f de 1. 2. Sí, menos 6. Muy bien. Entonces este está debajo del eje X. Muy bien, entonces... 21, sí, 21. Es que había puesto 27, pero es 21. Es 37 menos 16. Muy bien. Entonces aquí esta gráfica está es prácticamente correcta porque, digamos, si encontramos el intercepto, que este no es mínimo, pero este es el intercepto. Este es igual a 1. Vamos a ver, con estos 3 puntos es más que suficiente. Pero como tenemos que hacer segunda derivada, hagamos segunda derivada. Afortunadamente esta función es una función cuadrática y una función cuadrática tiene una segunda derivada fácil. Es muy bien. ¿Cuál es la segunda derivada de esta función? Es 0, ¿por qué es 0? Es 6, tengo que derivar 6x al cuadrado más 6x menos 12. No. Podrían hacer, eso es correcto, pero yo creo que es más fácil trabajar con la función sin factorizar, pero sí entendí tu idea. Pero se puede hacer por producto, pero es un poquito más de trabajo. 12x más 6. Yo creo que aquí necesito 2x más 1. Pueden factorizar también el 12. Entonces, ¿dónde está mi potencial punto de inflexión? Tengo que encontrar cuando esta segunda derivada es negativa. Es igual a 0. ¿Cuándo la 0? En menos un medio. Entonces con esto realizo mi diagrama de signos. Afortunadamente aquí la segunda derivada solo tiene un término. Entonces aquí tengo que analizar los signos de 6 por 2x más 1. A la izquierda de menos un medio y a la derecha de un medio. De menos un medio. Entonces tanto este término como la segunda derivada son 0 en menos un medio. Entonces a la izquierda de menos un medio, ¿qué signo tengo acá? Probemos con un menos 1. Menos 2 más 1. Está bien, pero eso. Y aquí puedo probar un número como 0 o 1. Muy bien, entonces aquí la función me está diciendo algo. Esta función es cóncava hacia abajo de menos infinito a menos un medio y es cóncava hacia arriba de menos un medio a 0. Y aquí, ¿por qué estoy haciendo estas gráficas? Porque casi que estoy haciendo trampa aquí. Y si son muy buenos con la gráfica de la primera derivada, pueden intuir dónde va a estar, dónde la función va a ser cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces esa trampa se puede hacer aquí. Entonces, ¿dónde hay un punto de inflexión?
en menos un medio, porque en menos un medio pasamos de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Dónde es la función cóncava hacia arriba? De aquí para la derecha, de menos un medio a infinito. ¿Y dónde es cóncava hacia abajo? De menos infinito a menos un medio. No, aquí está mal, de menos infinito a menos un medio. Entonces ya solo nos queda la gráfica, y no van a creer, pues la gráfica es esta. Entonces hagamos la gráfica de esta función. Gráfica. ¿Y cuál era la función original? 2x al cubo. Solo usando 3 puntos. F de menos 2 es igual a 21. F de 0 es igual a 1. Y F de 1 es igual a menos 6. Sí, bueno, nos faltaría el menos un medio, pero lo pueden encontrar, pero con los más determinantes son donde están los máximos y los mínimos relativos y algún intercepto. Entonces, digamos, aquí tengo que usar escala de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, y luego este otro de menos 5. Entonces 5, 10, 15 y 20. Entonces aquí tengo 1 y 2. 1. Voy a ser un tanto generoso con la escala en X para que la gráfica me salga lo más suave posible. Entonces F de menos 2, 21 está aproximadamente por aquí. Y sabemos que aquí hay un máximo relativo, entonces aquí tengo que respetar de que tengo que hacer algo como esto. F de 0 en 1 va a estar por aquí. Aquí no hay nada interesante, solo la función cae. Y F de 1 estaría acá, 1,6. Y aquí sabemos que hay un mínimo. Entonces, ¿cómo haríamos la gráfica con estos 3 puntos y sabiendo la información de la primera derivada? Sí, ajá. Entonces sé que aquí voy a tener un intercepto, va a estar como en menos 3 o por ahí. Por aquí paso, casi que corto el origen, pero desafortunadamente no. Y lo que pueden ver es que aunque no puedo encontrar los interceptos, con esta gráfica los puedo como que aproximar. Uno va a estar cerca de menos 2, otro va a estar cerca de 0 y otro va a estar como en menos 3. Entonces esto sería todo. Espero que les guste este tema, porque este tema va a ser casi más de la mitad del tercer parcial. Y el día lunes vamos a seguir practicando, porque de aquí en adelante ya son problemas con extremos relativos, asínotas verticales, horizontales, ¿sí? De la dificultad. Este es uno de ellos. Este sería una dificultad fácil. El problema que siendo que la dificultad del examen justa es el primer problema que hicimos con la función x dividido x al cuadrado más 4. Ese problema es bien bonito porque es una dificultad justa. Bueno, y alguien se quedó, alguien en la otra clase se quedó con unas notas que tenía los problemas que vamos a trabajar el lunes.